quiero enseñarte sobre el orden espiritual. Amén. Este mes vas a aprender 4 cosas: orden espiritual, orden familiar, orden financiero y orden generacional. Vas a aprender cómo tu vida tiene que vivir. Y si este mes tú lo abrazas, tu vida nunca va a estar en el mismo nivel. Primera de Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Estos 2 versículos son los más citados cuando se habla de orden en la iglesia, especialmente en el contexto del culto y la reunión de la iglesia. Primera de Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. La palabra orden en el griego quiere decir pero todo, o pero todas las cosas, quiere decir decoro, honestamente, con dignidad o de forma conveniente. Implica referencia, belleza, moral y adecuación al contexto de la adoración. Y con orden, la palabra orden en el griego quiere decir taxin, es un término militar. Por eso necesitamos entender cuando la Biblia habla de orden, no está hablando de un orden de casa, está hablando de un orden militar, administrativo, en rango, en secuencia, según arreglo establecido, ordenadamente. Sugiere estructura, turnos, proporción y autodisciplina, no caos ni anarquía. Juntos forman un binomio, o sea, una composición de palabras que exige que las manifestaciones espirituales reflejen el carácter de Dios. Vamos al contexto del versículo. La palabra en 1 Corintios 14:40 dice: pero todo hágase decentemente y con orden. El contexto de este versículo habla que estaba la iglesia. Unos hablan en lenguas, unos profetizan, otros tienen don de liberación, etc. Y el apóstol Pablo pone una regla y él dice: en la iglesia puede haber manifestaciones, pero hágase todo con orden. En esta iglesia no vas a encontrar que nadie te ponga manos. Que nadie te va a poner manos. O sea, tú no vas a ir en el pasillo y alguien va a decir: déjame orar por ti, Samantha. Nadie. En esta iglesia no creemos en las profecías de pasillo. ¿Qué es una profecía de pasillo? Ven, mire, Dios me dijo. Y así te dices: a ver, espérame. ¿Cómo que Dios te dijo? ¿Y qué tal si el hermano o la hermana está medio endemoniada o deschamucada? Y te andas creyendo que Dios te ¿qué? No, aquí el único profeta aquí soy yo. Hay otros que tienen un llamado profético, pero la profecía se sujeta al profeta. Y la palabra profética siempre tiene que pasar por el sacerdote. Si hay una palabra para ti, primero tiene que pasar para mí. Porque aquí en esta iglesia no hemos constituido a nadie como profeta. Pero se acostumbra en algunas iglesias que Dios me dijo que tú andas en pecado y dice Dios que te divorcies. Y las hermanas o los hermanos inmaduros. Yo sé que eso no pasa y usted no conoce iglesias así, pero sí pasa. No creemos en las profecías de ¿qué? De pasillo. No creemos en eso. Aquí hay un gobierno y los únicos que pueden imponer manos son los discípulos que están constituidos. Hay pastores, hay discípulos, pero no cualquiera va a ir a ponerte manos. No dejes que nadie te imponga manos. Si alguien te dice: déjame, vete para allá, porque tú no sabes los parásitos que puede traer. ¿Y sabes qué? Se pegan. Si yo ni impongo manos casi, imagínate que otro. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, pastor? ¿Por qué estás hablando de esto? Porque 1 Corintios dice: hágase todo con orden. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo: en la iglesia hay manifestaciones, pero hágase todo con orden. Si alguien te dice: no, es que yo soy el pastor, pero el pastor no me reconoce, ese está más desordenado y loco que. Tú sabes a quién le hemos derramado aceite en esta casa. Hay un rango de pastoreos. Está el pastor principal, que no es por gobierno lineal, sino es por orden jerárquico en la iglesia. Y hay equipo pastoral. Y después vamos a ungir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pero tú no puedes permitir que las cosas se hagan ¿en qué? En desorden.
Entonces el apóstol Pablo enseña esto porque cuando va creciendo una iglesia y hay manifestaciones, se hace mucho desorden. Aquí cuando oramos por la gente y se cae, la gente se queda viendo, ¿qué pasa? Pero todo se hace con orden. Yo no agarré a uno, Abraham, salte si te vas a dormir. Yo no voy a agarrar a una persona y decirle, vente a ministrar a mi iglesia y a ver qué predicas. Al que va a predicar yo ya lo medí, yo ya lo conocí, yo ya sé su testimonio, yo ya sé que está casado, yo ya sé que, ¿sí me entiendes? No voy a traer a alguien que está divorciado a que predique. O sea, que yo sé que engañó a su esposa o algo. Sí me explico. ¿Por qué? Porque lo que un hombre tiene se enseña. Di conmigo, el hombre enseña, pero imparte. O sea, tú enseñas lo que sabes, pero impartes lo que tienes. ¿Qué es eso? Tú enseñas lo que sabes. Yo te estoy enseñando hoy, pero te estoy impartiendo algo. Entonces, si esa persona anda en desorden, ¿te va a impartir qué? Y entonces luego dices, ¿por qué ando medio chueco? Y como que, pues ¿quién te puso manos? ¿Quién oró por ti? ¿A quién andas escuchando? ¿Quién te anda aconsejando? Ahora eso quiere decir, no, pastor, entonces no es una línea de control. Tú puedes escuchar a quien tú quieras, pero imagínate escuchar a alguien que se divorció que te dé consejos sobre el matrimonio. Imagínate, el comal le dice a la olla, oye. ¿Te imaginas si tú le pides consejo a alguien que no prospera? Oye, ¿cómo prosperaremos? No, pues no hagamos nada. Al rebelde dando consejos de obediencia. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Pues porque tú tampoco. Entonces, Pablo dice, hágase todo con decoro, con orden. La palabra orden es taxing, que quiere decir una indicación militar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo pone una normativa en la iglesia y dice, hágase todo con orden. ¿Por qué? Porque la antesala de la bendición siempre es el orden. Cuando Dios te va a bendecir, lo primero que va a hacer va a ordenarte. Y Dios nos dijo que este año era el año de la expansión, de la bendición. Entonces la gente dice, ¿y cuándo ya vamos a crecer hasta 5,000? Espérame. Hay gente que se la da de espirituales y dice, pero es que no crecemos, ya tenemos que crecer, ya tenemos que... Espérame. Porque yo entiendo en qué tiempo estoy. No dejes que la gente te presione de su presión. Otra vez. No dejes que la gente te presione de su presión. Y a ver, ¿y cuándo tu carro? ¿Y cuándo tu...? No, espérame. Cada quien tiene su tiempo. No te compares con nadie. Inspírate. Yo no me comparo. Ay, la iglesia de allá y que la marcha y que no sé qué. O sea, esa marcha tiene desde el año de Noé, 40 y 50 mil años. Yo no me copio, yo no me comparo con nadie. Yo me inspiro de la gente. Yo llego a Impact, voy a ir esta semana con el apóstol y yo digo, wow, impresionante, y wow, pero yo no digo, ay, pobre de nosotros. Yo me inspiro para avanzar. Inspírate de la gente, mas no te frustres porque otros prosperan. Apláudeles, porque cuando te toque, alguien más te aplaudirá. Dale un aplauso a Dios. Mientras te toca, mientras estás esperando, di, mira qué bendición, ya trae un carro nuevo, qué bendición su matrimonio, qué bendición que está predicando, qué bendición. Mientras te toca, tú tienes que aplaudirle a otros, porque cuando te toque, si tú no aplaudiste, nadie te va a aplaudir a ti. El envidioso se queda solo. Entonces dice, nadie me está bombo y platillo. No, pues si eres bien envidioso. Pero mientras llega tu momento, cuando te digan, hermano, un carro, wow, qué impresionante, qué bendición tu carro. Pero haces una carota, está bien feo, gasta harta gasolina. Además te lo dieron fiado en Coppel. ¿Conoces gente así? Está amargada esa gente. ¿Está qué? Amargada. Pero es otra historia para otra prédica.
Pero mientras te toca, Dios está ordenando. Entonces, nosotros nos inspiramos, no nos comparamos, pero entendemos que Dios nos dijo que este año vamos a expandirlo. Entonces mi mente dice, wow, 3,000 personas mañana. No tenemos ni siquiera el área de marketing, la estamos ordenando. La consolidación la estamos ¿qué? Estamos ordenando la ¿qué? Estamos ordenando a los ¿qué? Servidores. Entonces, en cuanto pongamos los pilares, ¿qué crees que va a pasar? No, ayúdame a predicar. Va a crecer, porque la expansión precede al ordenamiento. ¿Sabes por qué te estoy enseñando esto? Porque hay gente que aspira a grandes cosas, pero no va a prosperar porque no quiere ordenarse. ¿Cómo Dios te va a bendecir en tu negocio si ni siquiera sabes cuánto entra y cuánto sale? ¿Cómo Dios? Chicos, esta iglesia no tiene miedo de hablar de finanzas. Pero te aclaro algo, esta iglesia no gira en torno a las finanzas. Porque el negocio de esta iglesia, y lo digo abiertamente, el negocio de esta iglesia no son las finanzas. El negocio de esta iglesia se llaman almas. Pero para tener almas se necesitan. El lunes tuvimos nuestro discipulado. ¿Cuántos fueron bendecidos? Dios nos habló, les enseñé. ¿Y sabes cuánto nos cobraron? 4,500 por 3 horas. Es con lo que vive a lo mejor una familia un mes. Y se me olvidó levantar una ofrenda. Y como mis hijos están aprendiendo a ser generosos, nadie se acercó a decir, pastor, aquí está para la ofrenda. Solo una persona me mandó una ofrenda. Entonces me doy cuenta o que hay escasez o que hay desorden. Y yo uso todo para enseñar. Esta iglesia no está enfocada en las finanzas, pero no le da miedo hablar de finanzas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que tiene 2, 3 negocios y diezma lo que quiere, no lo que debe. Nunca te vas a prosperar así. Pastor, me estás maldiciendo. No, la Biblia dice que diezmarás irrefutablemente de todo lo que te llegare. Yo no tengo un negocio, tengo 2 o 3 negocios. Y yo no digo, de este no, y de este sí. Irrefutablemente diezmo del capital del negocio. Por eso Dios me ha bendecido. ¿Por qué estoy diciéndote esto? Porque Dios nos dijo, los voy a bendecir. Ahora tú puedes ser un buen diezmador. Tú puedes ser un sembrador. Pero dices, pastor, ¿por qué no prospero? Porque te peleas siempre con tu esposa y tu esposo. Y mi Biblia dice que si tú no tienes una unidad con tu esposa y tu esposo, las oraciones son ¿qué? Ayúdenme a predicar. ¿Qué son? Son estorbadas. Y entonces, aunque tú ores y tú patalees y tú no estás en unidad con tu matrimonio, los judíos dicen que el nivel de prosperidad de un hombre viene del nivel de conexión con su esposa. Hace unos días operaron a la pastora. Algunos de ustedes supieron, estuvieron orando. Nosotros como pastores y como emprendedores hemos decidido salir del sistema. Nosotros no tenemos un seguro social. Y entonces en ese momento yo no puedo decir ¿qué hago? ¿Y a dónde la llevo? Al DIF. No. Porque la salud no tiene precio. Si un día estás en una necesidad y no tienes seguro, no preguntes cuánto cuesta. Atiéndete. Porque el dinero como sea se consigue. ¿Sí estás aquí? El dinero como se hace, pero la salud no. Dinero perdido, nada perdido. Salud perdida, algo perdido. Pero carácter perdido, todo perdido. Y el chiste que lo operamos y Dios nos bendijo en un muy buen lugar y etcétera. Yo no levanté una ofrenda, no pedí dinero. Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Doy gracias a Dios porque yo te voy a decir algo, que Dios va a ser tu proveedor.
Yo no dependo del hombre, Dios es mi proveedor. Y escuché una voz de Dios que me dijo: Orquídea, como cuidas a tu esposa, es como cuidas mi iglesia. Por eso he confiado en ti. ¿Sabes qué hice? Me quebré a llorar, porque Dios sabe que yo daría mi vida por mi esposa y que no me interesaría pedir fiado, prestado, regalado, con tal de que ella estuviera bien. Y si eso hago por mi esposa, ¿te imaginas qué haré por la de él? Pero si tú no haces nada por tu esposa, ¿cómo vas a querer cuidarla de él? No me vengas a decir que Dios te va a bendecir si no tienes un orden matrimonial. Entonces hay gente que está queriendo, y sí, amén, y Dios, y me va a bendecir. El pastor dijo, y dice Dios, sí, el pastor dijo, pero también te digo qué tienes que hacer. Porque el orden no viene por casualidad. Y conmigo, el orden no viene por casualidad. Yo no amo a mi esposa por casualidad. He sembrado, he pasado tiempo, lágrimas, dolor, procesos, situaciones, conflictos, porque no todo era color de rosa. Porque aunque yo era un buen pastor, era un mal esposo. Yo sé lo que es ser un buen pastor y un mal esposo. No me da vergüenza decirlo. Vergüenza es que me hubiera quedado ahí. Pero tuve que aprender a ser un buen esposo para ser un mejor pastor. Entonces hay gente que quiere servirle a Dios, pero no le sirve a su casa. Entonces hay cosas que no van a llegar a tu vida si no te ordenas, porque está haciendo ¿qué? Estorbadas. Hay un techo y golpean las oraciones. Entonces, ¿cómo Dios te va a bendecir financiera, ministerial? ¿Cómo Dios va a bendecir tu casa si no hay orden? Hay gente que quiere que Dios la bendiga, pero Dios va a hacer su parte. Tú tienes que hacer la ¿qué? Entonces Dios en este mes va a bendecir a muchos, pero a otros no. Voltea a ver al que tienes al lado y pregúntale, ¿serás bendecido? No, pero díselo, no le tengas, ¿qué miedo le tienes? Yo se los digo, serás bendecido, te quedarás donde estás. Yujú. Nadie. Otra vez y conmigo, ¿seré bendecido? ¿O me quedaré donde estoy? Por eso estamos hablando de esto, porque hay iglesias motivacionales. Revolución no está para motivar, está para discipular. Orquídea, Dios te va a bendecir y wow, mija, y con todo, tú sigue diezmando y échale dinero al alfolí. Pero yo sería un irresponsable que no le enseñara. Aquí no te queremos por lo que tienes, sino por lo que eres. Pero hay gente que piensa que Dios no ve y que Dios no escucha. ¿De qué sirve que yo te diga, no, con todo, Fabi, Dios te va a bendecir? El que no gobierna bien su casa no gobierna la iglesia. El que desea obispado, buena obra desea, varón de una sola mujer. Pero te imaginas si yo te dijera, mire, échale ganas a tu matrimonio, y que yo me anduviera divorciando. Va a decir, échale ganas tú primero. Pero hoy la iglesia ha dejado de exigirle mucho a los pastores. Te digo algo, a mí no me espanta que tú me exijas. Ponle demanda a Dios. ¿Sabes que que exijas qué es? Que tú crezcas, que tú demandes más, que tú vayas, yo diga, ay, este va creciendo y este lo usa Dios, yo tengo que orar 2 veces más. Pero los veo muy lentos. No siento exigencia. ¿Por qué? Porque yo no veo que tú le abras la puerta a tu esposa. Ya vámonos, córrele, ya es bien tarde. Yo tiene meses que no veo una foto de los matrimonios de aquí en un buen restaurante donde le inviertas 2-3 mil pesos. Yo digo, la mecha, entonces yo tengo que llevar a la pastora a otro lugar para enseñarles y modelarles. Ni en los tacos de perro. ¿Cuánto tiempo tiene que no te vas al cine? ¿Alguien le está hablando Dios en esta mañana? La exigencia trae crecimiento. Entonces,
Dice la Biblia, hagan todo en orden. Yo te voy a enseñar la primer prioridad. Orden espiritual. ¿Estás listo? Pero si quieres hablamos de otra cosa. Te veo muy serio. Orden espiritual. Tú no puedes ser ordenado si no te ordenas espiritualmente. Primer punto. Orden espiritual. ¿Qué es orden espiritual? La Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia. Quiero que me acompañes, por favor. Mateo 22, 36 al 40. Ábrelo, por favor. ¿Qué dice? Hay un silencio sepulcral, se pone bueno cuando... Gaby, si que se esté quieta o llévala allá con los niños. ¿Qué dice la escritura? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Los 10 mandamientos dice lo siguiente. Los 10 mandamientos debes de aprendértelos, tratar de aprendértelos. Y los 10 mandamientos decían esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, no te harás ídolos semejantes a mí, no tomarás el nombre de eterno de tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y a Jesús le preguntan algo en el Nuevo Testamento y le dicen: Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús enfatiza algo que en esta mañana quiero hablarte, en esta tarde. Él dice: yo resumo los mandamientos en 2. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las ¿qué? Sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. El orden espiritual conlleva, iglesia, que tú no puedes ordenar si primero no tienes un encuentro con Dios. Por eso tu vida antes de Cristo, ¿cómo era? ¿Por qué? Porque la esencia del infierno es desorden. Ayer yo le enseñaba a unos discípulos y les decía: yo me doy cuenta cuando el diablo está en una persona o en una casa. ¿Alguien quiere saberlo? Pero prométanme no hacer ese test, porque los psicólogos nomás saben algo y ya te quieren psicoanalizar. A ver, había una psicóloga que me decía: a ver, haz tu firma para ver qué. Y los psicólogos luego están hasta más locos. Pero vayan al psicólogo, porque... Y fíjate esto. Fíjate esto. 3 cosas para saber si una persona tiene una influencia demoníaca. Al diablo le gusta 3 cosas. La suciedad. Una persona que es poco higiénica es una persona que tiene una opresión demoníaca. ¿Qué hace el diablo con los indigentes? ¿Andan bien bañados? ¿Qué es lo primero que distorsiona? Su aspecto. Una persona poco higiénica es una persona con una opresión. 2, una persona que tiene desorden es una persona con una influencia demoníaca. ¿Desorden en qué? En lo que él administra. Tú dale un carro a esa persona y déjaselo un mes y vas a ver cómo trae ese carro. O habita el Espíritu Santo o habita un demonio. Les conté la vez que me subí al carro y tenía 1 kilo de bistec abajo como de un mes. Y le dije a esta persona, era un líder, le dije: huele tu carro a perro muerto. No, pastor. Y yo, como soy metiche, que meto la mano. Y tenía 1 kilo de bistec de no. Se me había olvidado bajar el bistec. ¿Cómo no?
¿Sabes por qué no lo olía? Porque ya estaba familiarizado. ¿Sabes por qué no ves el desorden en tu vida? Porque ya para ti es normal. Entonces, cuando tú llegas a una casa y tú ves que la casa es, voy a usar esta palabra, humilde, no tiene muchas cosas, pero huele a pinol, está lavada, está barrida, tú dices, aquí está el Espíritu Santo. Yugu, tu persona, lo que Dios te da a administrar y cómo se conduce en verdad o mentira. El diablo es padre de mentira, Dios es padre de verdad. Entonces, pastor, ¿por qué dices esto? Porque cuando la tierra, Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, Dios la empezó a ordenar. Dios empezó a hacer la casa, empezó a ordenar la tierra en 6 días, al séptimo descansó. Pero antes de eso, ¿quién estaba en la tierra? Se los enseñé hace 8 días. ¿Quién estaba? ¿Quién la desordenó? ¿Y entonces por qué estaba desordenada? Porque a Satanás le gusta el ¿qué? Entonces, cuando vivíamos en el pecado, éramos personas desasiadas, personas desordenadas, personas mentirosas, personas que no le interesaba. Por eso te tienes que rehusar a que lo que Dios te da a administrar esté desordenado, porque el orden representa al reino de los cielos y el desorden al reino de las tinieblas. Tu carro representa algo, tu casa representa algo. ¿Tu casa es una embajada del reino o una casa de Satanás? Antes, en la casa que yo vivía, era para fiestas, para parrandas, para alcoholismo. Ahí quien habitaba. Pero ahora mi casa. Cuando me fui a vivir a la casa donde estoy viviendo, que muchos han ido, llevé a un hombre de Dios y dijo: el arca ha llegado a este lugar. Yo dije: wow. ¿Sabes? Cuando tú llegas a un lugar, el arca de Dios llega, la presencia. Entonces somos cambiadores de atmósferas. En esa casa hay tristeza y tú llegas y algo pasa, empieza la alegría, empieza la bendición. En esa casa hay problemas y empieza la presencia de Dios, ¡pum!, y transforma la atmósfera y cambias de... No están aquí. ¿Quieres? Te voy a decir algo. Ve a una casa de un desordenado y se siente mal. Ay, el pastor. ¿Por qué? Porque cambiamos atmósferas. Cambias atmósferas. Vas a llegar a la vida de personas y su vida desordenada se va a cambiar. Pero ¿qué tal si tú eres igual de desordenado? Yo no entiendo cómo puede haber pastores y Dios quiere, y este audio lo escuchan muchísimos pastores. Lo primero que yo veo de mis hijos espirituales es cómo visten. ¿Por qué? Porque lo que tú administras o lo ordenas o lo desordenas. El huerto estaba ordenado y cuando cayó se desordenó. Porque la esencia que tú tienes la vas a poner en lo que hagas. Aprende esto. Como hagas una cosa, vas a hacer todas. Estaba con un empresario y empezó a sacar su libretita y empezó a apuntar y le dije: ¿qué es eso? Es que aquí llevo mi contabilidad. Yo le dije: ¿y si se te pierde esa hojita? No, si yo la guardo bien. ¿Cómo hace esa cosa? Hace todas las cosas. Si tú no trapeas tu casa, ¿vas a trapear la casa del Señor? Una persona ordenada es una persona que ejerce autoridad del reino. Primer punto, autoridad. Me acordé de algo. Primer punto, orden espiritual. Jesús les dice el orden espiritual. ¿Qué les dice? Amarás a Jehová sobre todas. Cuando tú estabas en el reino de las tinieblas, no te sientas mal si eras un desordenado. Yo por lo regular creo que nunca hacía mi cuarto, tenía quien me lo hiciera. No quiero decir nombres para que no
promocionar. Pero no, hermana, no tendría ni mi cama. Y entonces a veces llegaba y un ángel lo había hecho. Y yo decía, qué bendición tener un ángel que sabe hacer qué hacer. ¿Y qué crees? Otra vez lo desordenaba. Sacaba ropa y tiraba todo. Y porque tú te impregnas de lo que, con quien caminas. ¿Tú te impregnas con quién? Entonces yo caminaba con el diablo. ¿De qué me impregné? De desorden, de mentira, de pecado. Pero cuando llego a Cristo, lo primero que hace Cristo es ordenar mi vida. Lo primero que hace Cristo no es bendecirte, es ordenarte. Porque bendición es sinónimo de bendición. Orden es sinónimo ¿de qué? De bendición. Entonces hay iglesias que te dicen, es que Dios te quiere bendecir, pero no te dice lo que realmente va a hacer. Lo que va a hacer te va a bendecir con ordenamiento, porque Dios no bendice el desorden. Entonces, cuando estabas en el mundo, no importaba si no te bañabas, si no te aseabas, no importaba si no hacías qué hacer, si en tu casa el niño andaba todo zurradito con el pañal de 2-3 horas, no pasaba nada. No pasaba si las moscas, no pasaba nada, porque vivías en esa ¿qué? No pasaba nada. Pero llegas al reino de la luz. Y lo que hace Dios, lo primero que hace, que empieza a poner las cosas en orden y te dice, a ver, aquí ni la Santa Muerte, ni la Guadalupana, perdón de los que se ofendan, ni el ángel, ni los querubines. Acá amarás a Jehová, tu Dios. Lo primero que hace, que pone en orden tu vida espiritual. Porque te voy a decir algo. Tu vida espiritual, eso va a ser el segundo punto. Tu vida espiritual es una consecuencia. Tu vida física es una consecuencia de la vida. Otra vez, tu vida espiritual. Tu vida física es una consecuencia de tu vida. Todo lo que ves en lo físico primero fue concebido en lo espiritual. Tú no eras una persona desordenada porque te gusta el desorden. Tú no fuiste diseñado para vivir en pobreza, en desorden, en suciedad. No fuiste diseñado para eso. Pero como al infierno, como a los demonios, como al pecado le gusta eso, te lo impregnó espiritualmente. Y por eso no puedes caminar con gente desordenada, porque te vas a desordenar. Somos las 5 personas que nos rodean y los 5 libros que leemos. Si tú te juntas con 4 chismosos, tú vas a ser el 5. Pero ¿por qué crees que el chisme se acaba cuando hay una persona espiritual? Porque si te quieren contar un chisme, tú le dices, yo no participo de eso, y se desbarata. Pero ahora usamos términos como cuéntamelo para orar. Si o no decimos eso, cuéntamelo para estar orando. Eres un chismosazo. Cuéntamelo para orar. No le cuentes tus pecados a gente que no te puede ayudar. Los pecados no se cuentan hacia abajo, se cuentan hacia arriba. Entonces, con quien tú caminas te impregna. Nosotros caminamos con el infierno muchos años. Entonces la Biblia dice que el infierno vino a robar, a matar y a destruir. La Biblia dice que el diablo desordenó la tierra. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. La Biblia dice que vive en oscuridad, que es un espanto. Entonces el andar con el infierno te hace que vivas como el infierno. Vamos a Biblia, porque no me creen. ¿Están listos? Dile al que tienes al lado, Dios te está hablando, vas a tener que llegar a trapear. ¿Están listos? Sí. Si no es Biblia, no lo hagas, pero si es Biblia, hazlo. Si es Biblia, hazlo. ¿Estás listo? Sí. Lucas 8, 26, 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ¿qué? Ropa, ni moraba en casa, sino en ¿qué?
Mateo. ¿Puedes leer Lucas 8, 26 al 39? ¿Sí están ahí? ¿Sí estamos en el mismo lenguaje? ¿Qué dice? ¿Ya lo están leyendo? Lo voy a leer. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadareros, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre, ¿qué? De la ciudad. ¿Cómo estaba? Desde hace mucho tiempo. Y no vestía, ni moraba en, sino en los. Vamos a seguirle. Y al ver a Jesús lanzó un gran grito, que postrándose de sus pies exclamó a gran voz y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habitaban en él. Entonces cuenta la historia que lo aventó fuera, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando tú estudias este versículo, quiero que leamos qué significa sepulcro. Sepulcro es, en el diccionario, una obra por lo común de piedra que se construye levantada del suelo para dar sepultura al cadáver de una o más personas. Te voy a decir algo, la Biblia, cuando tú la escudriñas, no habla de uno, eran dos. ¿Y dónde vivían? En un panteón. ¿Cómo vivían? Desnudos. ¿Por qué? En el original quiere decir sepulcrum y significaba un lugar para sepultar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Piensa un momento. Piensa un momento. Piensa un momento. Piensa, ¿por qué estamos hablando de esto? Pastor, ¿qué tiene que ver con orden? Te voy a contar el contexto. ¿Estás listo? Las tumbas en esa época, sobre todo en la región de Gadara, eran cuevas o estructuras excavadas en la ladera de las colinas, fuera de las ciudades. Eran lugares desolados, considerados impuros según la ley judía. El hombre vivía allí como un marginado total, lejos de la sociedad. Entonces, él vivía ¿cómo? Después léelo en tu casa. Dice que Jesús lo liberta y llega la gente del pueblo porque se pierden los cerdos y lo ven sentado con cordura y vestido. Y le dice: ve y predícale. Y dijo: no, déjame seguirte. Entonces vemos dos contextos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo vivía antes de Cristo? Desnudo, sin cobertura. ¿Cómo vivía? Mal, desordenado. Llega Cristo y ¿qué hace automáticamente? Lo libera, lo visten, cobertura, orden. ¿Te das cuenta cómo los demonios hacen que tu vida sea desordenada? ¿Te das cuenta cómo es notorio darse cuenta cuando alguien tiene un parásito? No es normal que te sientas a gusto viviendo en desorden. No es normal tener 2 o 3 o 4 mujeres. No es normal. Eso no es de hombres. No puedes con una. Sexual, emocional, financiera. Le dije a uno que tenía 3, no tiene ni carro tu esposa y quieres andar de galoñón con otra. Se enojó, pero se tenía que decir y se dijo.
Ya la llevaste a Cancún de vacaciones y andas llevándote a otra. Qué buenas realidades, ¿verdad? Entonces te das cuenta que el mundo espiritual es real. Entonces una persona desordenada vive en desorden. Llega a Cristo, orden espiritual, pone las cosas en su lugar, entra a tu vida y por haber puesto a Cristo en tu vida empieza a haber un orden. Empieza a hacerte que te sientas incómodo con tu pecado, con el desorden, con la mentira, con la suciedad. Entonces date cuenta cuando no estás cambiando, cuando no está empezando a haber un sacudimiento, no has puesto tu vida espiritual en orden. No necesitas mucho para darte cuenta. Si tu casa está desordenada, no has puesto la prioridad en orden. O sea, ¿qué me estás diciendo, pastor? Que yo necesito poner a Dios primero para que todo se pueda ordenar. Tú quieres que se ordene tu matrimonio, no es ir a una terapia, es poner a Cristo primero. Tú quieres que tus finanzas se ordenen, no es comprar un libro, es poner a Cristo primero. Tú quieres que tus hijos le sirvan, es poner a Cristo primero. Porque poner a Dios primero, le dijo Jesús a sus discípulos: amarás a Jehová tu Dios sobre qué. Entonces hay gente que dice: quiero prosperar, voy a trabajar más. No, es poner a Dios primero. Si tú pones a Dios primero, todo se empieza a ordenar. ¿Quieres que se ordene tu casa? Pon a Dios primero. Dobla rodilla, búscalo. Entonces la gente no entiende que el orden viene por poner a Dios ¿quién? Primero. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque este mes te vas a ordenar, porque vas a poner a Dios ¿qué? Primero. Primero es Dios. El endemoniado no fue primero al psicólogo, no se compró una túnica primero. ¿Qué hizo el endemoniado? Aceptó a Cristo, fue liberado. Entonces tú no necesitas un nuevo carro, una nueva casa, necesitas poner a Dios primero. Porque te digo algo, tú no necesitas un nuevo matrimonio. Porque si te dan un carro, ese mismo lo vas a chocar y lo vas a traer todo sucio porque no has puesto a Dios primero. Entonces te das cuenta por qué hay gente que lleva 2 o 3 divorcios. ¿Por qué? Porque cambió de pareja, pero no puso a Dios primero. No puedes poner no sé si alguien le está hablando a Dios. No puedes, no es cambiar de pareja, es poner a Dios. Entonces un matrimonio patalee, llore, se pegue, vaya a 1000 terapias. Si no pone a Dios, ¿qué? Primero. No va a poder prosperar. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Voy terminando. Di conmigo, voy a poner a Dios primero. El orden espiritual es poner a Dios primero. Todo lo que es consagrado es bendecido. Cuando tú consagras el 10, consagras el 90. Cuando tú traes tu 10 al alfolí, se consagra el 90. ¿Sabes? Fue mi cumpleaños el día, no me acuerdo qué día fue. ¿Qué día fue? No, pero el día. Yo no salí de mi cuarto hasta que estuve con Dios primero. Consagré mi año para poder tener un año bendecido. Tú estás pensando en los regalos y en comer y en ropa o no sé en qué, pero no pusiste a lo mejor a Dios primero. Todo lo demás es irrelevante si no está Dios primero. Hay gente que está pensando en casarse y ¿sabes qué va a pasar? Se va a fracasar porque no pusiste a Dios primero. Si no eres formado primero como un buen hijo de Dios, menos vas a ser formado como un buen esposo. Tú quieres tener una buena carrera, pero si no eres primero un buen discípulo, un buen hijo de Dios, ¿cómo vas a ser un buen empresario? Es poner a Dios primero. Segundo punto, lo material es consecuencia de lo espiritual. ¿Qué estás hablando?
Siento una opresión, cómo está rompiendo estructuras. Siento una opresión, siento cómo Dios los está haciendo así. Este mensaje no es popular, pero es necesario. ¿Qué dice? No material. Dios creó el mundo, la tierra, todo de lo que no se veía. ¿Tú crees? Mira, yo cuando me mandan un audio, primero lo leo antes de reproducirlo. Porque si se reproduce, yo creo algo. Todo lo que tú tienes viene primero de lo que no tenías. Jesús murió en la cruz, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A los cuántos años? Fíjate, te voy a leer un versículo. Pónganme atención, ayúdame, David. Voy rápido. Dice la Biblia en Apocalipsis 5:13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos hay. Oí decir: al que está sentado y al Cordero sea la alabanza, la gloria y la honra. ¿A quién le llaman el Cordero? A Jesús. Voy rápido. Fíjate qué dice. Ya se volvió a prender el clima, ya había otra vez calor. Dice, voy a leer otro, Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el sello, ni aún mirarlo. Y lloraban. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido el libro y desatará sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero. ¿Cómo? Yo sé mi locura, espérate. Busca Filipenses. Filipenses 2, 6-11. Voy terminando. Te quiero enseñar algo poderoso que te va a bendecir. ¿Estás listo? El cual, siendo en forma de ¿qué? No estimó el ser igual a como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voy a enseñarles algo solo a ustedes. No lo enseñen, solo a ustedes. Jesús no murió una vez, murió 2 veces. La primera vez que murió, Él murió a su deidad de Dios. Él murió en el cielo y dijo: voy a dejar el cielo por venir a la tierra. O sea, Él murió a su deidad. Dice: hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Es muy profundo. Él no vino a morir solo a la cruz. Él ya había muerto. ¿En dónde? A su posición para morir en la cruz. ¿Sí? Lo que tú no ves, dice la Biblia, el reino invisible es creado. El reino visible es creado de lo invisible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Pastor, ¿de qué estás hablando? Cuando tú pones a Dios primero, cuando tú pones a Dios espiritualmente en tu prioridad, empieza a haber un orden espiritual. Cuando tú empiezas a caminar en orden, en el mundo espiritual empiezan a pasar cosas que tú no te das cuenta.
Todo el desorden que tú venías arrastrando venía de cosas que tú no te dabas cuenta. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mira, todo lo que tú veas físico va a ser creado del mundo espiritual. Si en el mundo espiritual tú te conectas con Dios y tú pones a Dios, tu vida va a empezar a ser ¿qué? Ordenada. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque todo lo físico de tu vida va a ser consecuencia de todo lo espiritual de tu vida. La prosperidad física es una consecuencia de la prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual viene de a quien pones primero en tu vida. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque Dios, tienes que entender algo. Dios primero ordena, luego bendice. No es al revés. No es primero bendice, luego ordena. Dios primero creó la tierra, los animales, y después creó al hombre, ¿verdad? Hay bendiciones que Dios no te ha dado, que apenas las está creando, pero está esperando tu ordenamiento. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque el desorden de tu vida físico vino del desorden espiritual interno. La mayoría de nosotros fuimos a la brujería. La mayoría de nosotros fuimos idólatras, teníamos santos en nuestras casas. O nomás yo. Y te preguntas por qué te fue tan mal. ¿Te preguntas por qué nos fue tan mal? Porque el desorden espiritual trajo un desorden ¿qué? Físico. Entonces cuando tú te empiezas a ordenar espiritualmente, automáticamente empieza a haber orden físico. O sea, lo que no se ve empieza a traer lo que sí. Entonces la bendición no es consecuencia de un abracadabra, de una magia, no, viene de que pone las cosas en su lugar. El endemoniado Garadero vivía en sepulcros, apartado, contaminado, vivía en desorden, vivía en suciedad. ¿Por qué? Porque dentro de él, en lo que no se veía, había fuerzas espirituales ¿de qué? De maldad. Viene Jesús y Jesús limpia, saca a los demonios del endemoniado Garadero, valga la redundancia, y lo llena del Espíritu Santo, y automáticamente empieza a ver ¿qué? Bendición. Tu bendición va a venir de cuán pegado estés a Dios. Tu bendición va a venir de cuán cerca estés de Dios, de qué lleno estés de Dios. Entonces este mes Dios te quiere ordenar, pero te está diciendo Dios, primero quiero ordenar nuestra relación. Adán y Eva pecaron, ¿y qué hizo el diablo? El diablo desconectó a Adán y Eva ¿de quién? De Dios. Y ahí comenzó el caos. ¿A qué vino Jesús? A conectarnos nuevamente. Entonces las influencias demoníacas, el desorden en tu vida, lo primero que hacen es desconectarte de Dios. Cuando algo te desconecta de Dios, te das cuenta que hay influencias demoníacas. Eva y Adán y Eva convivían con Dios cara a cara. ¿Cara qué? A cara. El pecado los desconectó. Entonces viene Cristo. Entonces te das cuenta que Cristo no vino a decirle a las mujeres: usen una faldota, pónganse velo, no hagas esto, no hagas lo. No, Cristo vino a restaurar la conexión que se había perdido. Entonces hay gente que dice que está con Cristo, pero no tiene una conexión con Dios. Tú no puedes tener una conexión con Cristo y no amar lo que Cristo ama. No me digas que amas a Cristo y no amas lo que Dios ama: sus almas, la iglesia. Entonces, ¿quieres darte cuenta si el pecado, el desorden está en tu vida? Date cuenta que vives desconectado de Cristo.
¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees su palabra? ¿Cuánto buscas su presencia? Entonces, lo material es consecuencia de lo espiritual. Orden espiritual. Entonces, cuando tú te ordenas, Cristo viene y nos restaura, nos limpia del pecado, nos da una nueva vida. Chicos, ¿por qué crees que pura iglesia? ¿Por qué crees que puro Dios? Porque entonces la gente carnal no lo entiende y dice: tú te la quieres pasar en la iglesia, tú quieres puro Dios, ¿sí o no? ¿No les han dicho eso? Ayúdame a predicar, ¿no les han dicho? A mí sí me han dicho, y puro Dios. Claro, porque antes mi relación con Él era 24/7, 365 días. Entonces la religión te enseñó a tener una vida con Dios de conveniencia cuando te conviene. La relación restaura la intimidad con Él. ¿Qué te estoy diciendo? Que si tú pones a Dios primero, todo va. Todo. ¿Por qué teníamos que hablar este punto? Porque el desorden de tu vida fue porque el pecado te apartó de Dios. ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Es que estas cosas son bien sencillas, no se necesita teología. Lo primero que hace el pecado es te dice: ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Tú pecas y en lugar de decir voy a ir a la iglesia, tú dices: ya no voy a ir a la iglesia. Tú pecas y en lugar de decir voy a ir a buscar consejería, lo que tú dices: no, ya mejor me voy al mundo. Porque el pecado está diseñado ¿para qué? Para desconectarte de Dios. Entonces el desorden de tu vida venía de fuerzas espirituales en tu vida. Lo que te gobierna, entiende esto, a lo que tú le rindes adoración, eso gobierna tu vida. Otra vez, a lo que tú rindes adoración, eso gobierna tu vida. A ver, chicos, ¿ustedes creen que Dios necesita tu dinero? Entonces, ¿por qué hay iglesias? Yo no estoy hablando de iglesias, te estoy enseñando. A mí no me interesan otras iglesias, pero te tengo que enseñar. Pero ¿por qué entonces dicen: vamos a levantar la ofrenda que es para Dios? Y dice Dios: no es para mí, es para que se pague la renta, para que el pastor coma. Pero como los pastores tienen miedito de que la gente diga: ay, el pastor vive de la iglesia, a mí no me interesa. La ofrenda no es para Dios, es para pagar los gastos administrativos del lugar donde nos congregamos. El diezmo es para el sacerdote. Aún no vivo de él, porque si no, no alcanzaría para pagar los gastos administrativos. Pero no es para Dios. ¿Sí se queda claro? No digamos es para Dios. Todo es de Dios, pero Dios no lo da a administrar. Pero ¿sabes por qué Dios estipuló el dinero en la Biblia? Pregúntame por qué. Porque lo que tú adoras, eso es tu Dios. Y si no puedes desprenderte del dinero, el dinero es tu Dios. Hay gente que no ama a Dios, ama más el dinero. ¿Sabes por qué le serví a Dios? Para que sepan. Yo no serví, yo no pregunté cuando llegué. No, aquí hay un rompimiento. Puedo sentir su mente, mira, siento una presión bien tremenda. Qué bueno que Dios te rompa, porque tu vida necesita ser ordenada. Cristianos de años viviendo en desorden. ¿Sí o no? Pero ¿cómo, qué tal te enseñaban que los ángeles movían el agua? Y que la espada de Jehová. Dime otro título de los que tú sabes que te enseñaban. Que las 7 copas de la ira de Jehová. ¿Está mal? No, pero yo no necesito saber cómo vivir en el cielo. Necesito aprender cómo vivir en la tierra. Porque si yo sé vivir en la tierra, un día voy a estar en el cielo. Pero si no sé vivir en la tierra, nunca voy a llegar al cielo. Entonces nos están enseñando cosas del cielo cuando ni siquiera sabes si vas a llegar al cielo. ¿Alguien está acá?
lo que tú adoras, ese es tu Dios. Hay gente que no sirve o no viene a la iglesia porque su esposo no lo deja. Su esposo es su Dios. Creemos en el divorcio o no, pero tú no puedes poner a tu esposo o a tu esposa por Dios. No se puede. Hay gente que le pide permiso al dinero. Te voy a dar una indicación pastoral: no diezmes y ofrendes si tu Dios es el dinero. Si te da miedo dar, no des, porque todo lo que se hace con duda es pecado. Nuestro Dios no es el dinero, es Dios. Mi trabajo no es mi Dios, no es mi becerro de oro. ¿No has escuchado gente que dice: no fui a la iglesia porque no tenía dinero? Vete caminando, ¿qué te va a pasar? Pero si le tienes que pedir permiso a la cartera para adorar a Dios, la cartera es tu Dios. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque una persona desordenada no tenía prioridades espirituales. Adoraba al perro, al chango, al gato. Llegó Cristo y Cristo, yo te lo he enseñado, Él no sé todo de Dios, solo sé que a Él no le gusta ser segundo lugar de ¿qué? De nada. Qué bueno de las vacaciones, gloria a Dios. Pero las vacaciones no son mi Dios. Qué bueno de mis hijos, pero mis hijos no es Dios. Si estás acá, ¿qué es tu Dios? Entonces, cuando tú pones a Dios, te voy a decir qué pasa. Termino con este versículo. Va a haber un rompimiento. No levantes la mano, pero quiero decir tres cosas. Quiero decir tres cosas. Y si esas tres cosas están en tu casa, tú necesitabas esta palabra. Porque esta opresión que siento no va a ser de embalde. ¿En tu casa hay desorden financiero? No levantes la mano. Deudas. No sabes cuánto entra. No sabes cuánto tienes que dar. Siempre pobreza. Gloria a Dios por los frijolitos, pero el problema es cuando a fuerzas son frijoles. Cuando a fuerzas es cada mes tronándote los dedos. 1, 2. Desorden físico. Tu casa está toda sin pintar, toda fea y todo roto, y la tele del año del caldo estrellada, y tus trastes todos viejos, y ya les he enseñado mucho de eso. Y tres. El hombre es la cabeza, la mujer la ayuda idónea, y los hijos están sirviendo a Dios. ¿Hay problemas? Sí, pero este es Él. Si no está ese orden en tu casa, algo está mal. ¿Te digo algo? Sí se puede. Lo estoy predicando con autoridad moral en este lugar. Lo estoy predicando con autoridad. Te lo estoy diciendo con autoridad moral. Por eso Dios me tiene que respaldar. Cierra tus ojos un momento y piensa qué áreas de tu vida están desordenadas. ¿Por qué la gente no cree en Cristo? Mahatma Gandhi decía: yo amo al Cristo, pero no creo en el Cristo de los cristianos. ¿Cómo van a creer en ti si vives desordenadamente? Piensa lo que te estoy diciendo. Piensa.
Abre tus ojos un momento. Quiero orar. Te lo voy a decir sin tanta teología. Sin Cristo, desorden. Con Cristo, ¿están acá? Entonces díganme algo, chicos. ¿Por qué los cristianos tanto desorden? ¿Por qué? ¿Sabes quién no evita? O sé si es nuevita. No evita. Pero ¿por qué tanto desorden? ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. ¿Sí estás aquí? Sí. Porque estabas en una religión y no en Cristo. Tú puedes ser el compadre del pastor, la mano derecha del pastor, el que cantaba con el pastor, el que predicaba cuando el pastor no estaba, y eso no te hace un cristiano. Esto ya no se predica en las iglesias, porque las iglesias quieren cantidad, no calidad. Pero yo creo que la calidad te da cantidad. Como está el sacerdote, están los hijos. Entonces, 3, 4, 5 años la obra de Cristo no ha alcanzado para cambiarte. ¿Cómo haces una cosa, haces todo? Y mi Biblia dice que la buena obra que Él comenzó la perfeccionará. Y la palabra perfección quiere decir hacerlo sin mancha, hacerlo sin arruga, hacerlo perfecto, hacerlo, suena redundante, pero dice hacerlo sin un defecto. Entonces Él empieza a perfeccionarnos, a ordenarnos, Él empieza a quebrarnos, Él empieza a armarnos, nos mete al alfarero, nos mete en el taller y empieza una constante formación. ¿Para qué? Para ordenarnos. Pero chicos, no te puedes permitir. Escucha lo que te está diciendo tu pastor. Escucha lo que te estoy hablando. Hay cosas que Dios no te va a dar, aunque tú patalees, aunque quieras predicar, aunque aparentes que no te las va a dar si no te ordenas. Hay cosas que no vienen por llorar. Ay, Dios, dice Dios, no te las doy por desorden. ¿Cómo te va a meter en problemas con millones de pesos si no eres ordenado? ¿Tú crees que Dios te va a dar 1,000,000 de pesos si no 10 más 100? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Por qué fuimos a ponernos de alta con el SAT? Porque cuando estaba en Tamaulipas y yo vi lo que Dios estaba haciendo allá, yo le dije, yo quiero eso, pastor. Y me dijo, ¿ya tienes tu AR? Y le dije, no. ¿Ya tienes tu AC? Tampoco. Me dijo, entonces ¿cómo Dios te lo va a dar? Porque los gringos, si te quieren hacer una donación, necesitan todo. Yo dije, bueno. Fui y me di de alta. Pues nuestra iglesia no es una iglesia patito. Somos ministros de culto. AR, Revolución Global. Nuestra asociación civil, ORG, Revolución Global, ORG. Falta un paso del SAT nada más, porque son burocráticos los desgraciados. Pero hemos tratado de ¿qué? De orden, de orden. Porque hay cosas que Dios no nos va a dar. Tú quieres que Dios te confíe familias y no puedes pastorear la tuya. ¿Cómo Dios te va a confiar sus hijos? ¿Tú sabes qué te está diciendo Dios? Antes estabas en desorden porque no me tenías, porque estabas en el reino de las tinieblas, porque era normal vivir así. Pero ahora, ¿qué pretexto hay? Ahora estás conmigo, yo te voy a ordenar, yo te voy a enseñar. No es cuánto tienes, es cómo lo administras. No es dónde vives, no es cómo iniciaste, es cómo vas a terminar. ¿Qué pretexto hay para no pintar tu casa? Si valen las cubetas 300 mugrosos pesos, 500. ¿Qué pretexto hay para que si está humilde y es de lámina, no importa, pero en mis láminas no va a haber una telaraña?
pretexto hay? ¿Qué pretexto hay para que no le des a Dios lo que le toca? Si son 10 pesos, son 10 pesos. ¿Qué pretexto hay? ¿Qué pretexto hay si tú conoces la Biblia y vivir un matrimonio desordenado? ¿Qué pretexto hay? Dime el pretexto. Si estás aquí, entonces, ¿sabes qué te está diciendo Dios? Voy a bendecirlos, pero primero los voy a ordenar y voy a poner todo en orden. Voy a posicionar a los hombres. No, ningún hombre dijo amén. Necesita ser posicionado, porque tus mujeres te hace tu mujer como quiere. En mi casa no manda la pastora, en mi casa hay un gobierno y ese soy yo. Ella es la ayuda idónea. Y no es mi esclava ni es mi criada, es mi ayuda idónea, es mi socia, es la segunda al mando, es con quien trabajo, es con quien direcciono. Pero yo soy el que toma las. Yo no quiero que trabaje, pero tampoco le prohíbo. Pero si yo no quiero que trabaje, le tengo que dar todo lo que ella necesita y más. Tú no quieres que trabaje tu esposa y no le quieres dar nada. Dios va a posicionar a los hombres, pero también va a posicionar a las mujeres como la mujer virtuosa, la mujer sabia, la que habla prudente, la que no es rencillosa, la que no pelea, la que no dice tonterías, la que no es celosa y anda buscando el celular, las redes sociales. Tienen la unción del cazafantasmas. Dios va a posicionar a una mujer ordenada, porque la responsabilidad de que la casa esté en orden no es del hombre, es de la mujer. Pero yo no permito que mi casa esté desordenada. Porque, y es difícil, vivimos 7. Uno tira y el otro limpia. Pero Dios ve las intenciones de él. Dios va a posicionar a la mujer para que camine con el hombre. Ayuda idónea no es atrás, no es delante, es a un lado. La mujer sabia es corona de su marido, pero la mujer necia avergüenza a su marido. ¿Cuántas veces has avergonzado a tu marido? Vas a una reunión y hablas más que el marido. Sabiduría. Dios va a ordenar a los hijos, porque ¿de qué sirve que ganemos el mundo si nuestros hijos no están aquí? ¿De qué sirve que Dios me profetice y que Dios diga: Michelle, vas a ir a las naciones, y que mis hijos se estén perdiendo? ¿De qué sirve que yo quiera predicarle a todos el evangelio y mis hijos no quieran escucharme? ¿Sabes por qué no te quieren escuchar tus hijos? Porque no les has dado un testimonio del evangelio. Entonces Dios va a empezar a ordenar la casa. Tú necesitas ser ordenado. Tú lo necesitas. ¿Y sabes qué se va a soltar? La bendición. Dios va a soltarla. Dios les va a soltar casa, Lili. A Dios le agrada tu corazón. A veces Dios nos separa, Sam. Hay bendiciones que están siendo retenidas, que quiere soltar Dios. En cuanto tú salgas y tengas tu propio departamento, hay bendiciones que se van a soltar, porque tú estás bajo un dosel de bendición. Yo amo a mis papás, pero qué bendición es vivir cada quien en su casa. Porque si yo me peleo, mi mamá no sabe si yo me peleé. Si Diana quiere andar ese día en pijama, qué bendición que ande en pijama. Va a ordenar los matrimonios. Y a veces es mejor solo que mal acompañado. Dios va a ordenarnos. Dios va a empezar a ordenar. Van a empezar a ser sacudidos los hijos. Miren, siento una oposición en el mundo espiritual bien tremenda. ¿Sabes por qué Dios está confrontándonos? Pero Dios no confronta para pelear.
Dios nos confronta para hacernos ver nuestra realidad. ¿Tú quieres ser bendecido? Nada más dos. Hoy va a despertar Dios el espíritu del orden. Y ya está en ti, solo lo va a despertar. ¿Sabes por qué yo no tolero que mi equipo de trabajo sea desordenado? Pregúntame por qué. Porque yo era un desordenado. Y si tú te juntas con otro desordenado. Pero cuando llegó Cristo a mi vida, yo decidí ser ordenado. Y yo no voy a caminar con desordenados, yo voy a caminar con gente ordenada. Orden no quiere decir perfección, quiere decir proceso. No puedes permitir que en tu casa haya desorden. No permitas, cabeza, que en tu casa haya desorden. No permitas. Si tú te ordenas, tus hijos se tienen que ordenar. ¿Y sabes dónde se le pone el orden a los hijos? No cuando ya están grandes. Cuando les quiebras la nalgada en las nalgas. Porque cuando están grandes, ya como lo quieres ordenar. Ahí solo necesitas un milagro de Dios. Pero ¿sabes qué se hace? Se le cierra la llave. Porque cuando tú estás dando, no están aquí. Pero yo soy profeta y te voy a decir algo. Vamos a tener al profeta Alexis en unos días. Y vive Jehová que lo que les va a venir a decir va a ser lo que yo ya les estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque tienes que entender algo. A mí me preocupa cuando Dios es insistente en algo. ¿Y sabes qué me ha estado hablando Dios? De la familia, de los matrimonios, de los hijos. ¿No he estado siendo insistente en ello? Mis bosquejos me los he hecho pedazos y me saca del contexto. ¿Por qué? Porque Dios está siendo insistente en tocar las familias. Porque Dios bendice, no bendice iglesias, bendice familias. Dios no bendice cosas, Dios bendice personas. Y Dios está siendo muy insistente en los hijos, en los padres, en los matrimonios. ¿Sabes en dónde empezó el orden? En mi casa. Hemos estado experimentando una plenitud en mi casa. ¿Por qué? Porque me he ordenado. Entonces hoy está despertando Dios el espíritu de tu vida. ¿Para qué? Para que el desorden que tú veas no lo toleres. Porque si tu hijo, yo no critico a un hijo drogadicto porque yo fui un drogadicto. Pero ¿te imaginas darle dinero para que se drogue? Entonces hay padres que están financiando las campañas de sus hijos desordenados. Cuando hay comida en el refri, cuando hay un techo caliente, cuando hay un boiler caliente, tú estás, me voy a ir a arreglar. Yo llegaba y me bañaba y me arreglaba y comía y me iba, y mis padres estaban financiando mi pecado. Porque mis papás no conocían a Dios. Yo le reproché algo a mi papá lo amo. Y yo le decía, ¿cómo cuando andaba en el mundo me dabas el carro que quería? Y cuando llega Cristo ya no me querías dar ni uno. Dios endurece el corazón. Entonces, no vaya a ser que con el carro que tú le compraste se vaya a matar. ¿Estás aquí? Lo estoy maldiciendo, no te estoy diciendo que le quites las llaves. No vaya a ser que en el cuarto que le das una cobija caliente esté conspirando su caída. El hijo pródigo no fue detenido, fue dejado. Dios quiere ordenar a los hijos. Pastor, ¿cómo ordeno yo a alguien grande? No puedes. ¿Verdad que no se puede? Pero se le corta la llave. De mí no vas a tener nada. Porque no quieres nada de Dios, de mí no vas a tener nada. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que un poco de hambre y un poco de frío hacen volver en sí al más duro de corazón. Eso dijo el hijo pródigo, dijo, tengo hambre.
Volveré a mi casa, quizá me acepten como uno de los jornaleros. Tú quieres tener a tu hijo como príncipe y a veces necesitas ser un jornalero. Escucha lo que te estoy diciendo, porque el quita el dolor de qué. Siento una opresión bien impresionante sobre las casas. Siento un yugo sobre tu casa que quiero romper en el nombre de Jesús. ¿Quieres que tus hijos sirvan? ¿Quieres que tus hijos crezcan como árboles plantados junto a corrientes? Los que tienen hijos pequeños, corrígelos, ámalos. Porque corregir no es solo pegar, es abrazar, es decirle: te amo, te bendigo, eres una bendición y eres un profeta. Dios va a meterse a las casas y va a sacudir el árbol. Pero si tú pasas este proceso, se va a soltar la bendición que nunca has visto. Dios sí quiere, y Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué me quitó las llaves Dios del carro? Porque si Dios me hubiera seguido dando todo lo que me daba mi papá, yo nunca hubiera sido maduro. ¿Qué necesité? Un día comerme un jitomate y un atún. ¿Qué necesitan tus hijos? Proceso. ¿Te duele? Pero tú tienes la culpa de que te duela, porque Dios te los entregó bien y tú se los has entregado mal. Pero tú no eres mejor que Dios. Lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. ¿Alguien quiere renunciar al desorden? ¿Alguien está listo para lo que viene?